una primera semana del quinto mes del 2026 que nos invita a todos los signos del zodiaco a tener una reflexión y una introspección demasiado espiritual. Un mes de mayo que nos invita a tener dos lunas llenas, una que celebramos el día de ayer, viernes 1 de mayo, y una segunda luna llena que tendremos el día 31 de mayo. Es decir, que solo a juzgar por la entrada y por la salida del quinto mes, pues ya nos está colocando una temática de introspección, de espiritualidad, de observación, doble espejo, doble luna llena, doble insight, double check. ¿Cómo vamos a hacer el doble acerca de lo que vamos procesando? Además, Urano en el signo del doble de Géminis, Venus también en Géminis. Es un mes de mayo y sobre todo esta primera semana, a partir del lunes 4 de mayo hasta el domingo 10, pues va a ser muy analgésica en todos los procesos de espiritualidad que cada uno de nosotros estemos llevando. Esta luna que tuvimos ayer y para amanecer hoy sábado nos va recordando que la espiritualidad no se lleva en el cuaderno, con cuántas disciplinas o con cuántos cursos tengo. Es una primera semana de mayo que nos invita que la espiritualidad es día con día, desde que nos levantamos, lo que comemos, lo que nutrimos, porque es lo básico. La luna de por sí se encarga de eso. Por donde va pasando la luna nos va recordando la biología o lo mamífero que somos. Y pues ayer calculen ustedes cómo será importante esta luna que hasta la ONU le dio su principio y le logró legitimar para los budistas desde el punto de vista de todo lo que se ha hecho o todo lo que se ha hecho a nivel mundial con Siddhartha Gautama y todo el proceso del Buda. Entonces es un tema de mucha introspección esta semana que vamos a tener. Esos son generalidades, generalidades para todos los signos del zodiaco, así no seamos de signo Escorpio, así no tengamos la luna en Escorpio, no necesariamente tiene que ser únicamente para Escorpio, sino temas globales, ¿no? Temas para todo el zodiaco que nos invita como a hacer ese punto de reflexión, que claramente no es fácil, no es un tema sencillo. Cuando nosotros tocamos la palabra espiritualidad, pues automáticamente vienen imágenes, vienen recuerdos, vienen procesos, vienen dolores, vienen sufrimientos, vienen apegos, vienen carencias, porque el proceso espiritual de cada persona tiene todos esos ingredientes. Conclusión, es un mes muy movido por las dos lunas y aparte de ser un mes muy movido por dos lunas llenas, una que nos invita a la renuncia como la de ayer, renuncia, entendamos este proceso de renuncia porque ahí la luna huesaca, la luna huesac se traduce en tres procesos fundamentales: el nacimiento, la espiritualidad y la misma muerte. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un proceso de nacer en algo? Nos entregamos a algo muy espiritual y al mismo tiempo no nos pertenece. No nos pertenece. De eso habla mucho la luna de ayer y lo que estamos viviendo post en esta primera semana. Entendiendo esta dinámica y entendiendo como esta pequeña introducción de lo que fue el día de ayer, viernes 1 de mayo, pues esto ya nos sirve como para colocar de alfombra o colocar de tapete rojo que todos los signos del zodiaco estamos siendo llamados a lo que debemos evitar. Lo que debemos evitar, sí. Por eso es un horóscopo reflexivo, es un horóscopo muy psicológico que invita a decir, ¿qué debo evitar? Sí, lo que quiero es esto. ¿Qué es lo que debo estar evitando? Es como más consejero. Entonces sean ustedes bienvenidos, como todos los sábados nos reunimos de manera online en vivo para hablar un poco acerca de las energías de la próxima semana, en este caso tomando como referencia el lunes 4 hasta el sábado, domingo 10 de mayo será. Y vamos a mirar para cada uno de los signos tomando como referencia el ascendente, luego el signo solar y después el signo lunar, que nos trae este trabajo de horoscopía, que a la final no es otra cosa más que observar el tiempo y el movimiento de los planetas por cada signo y llevarlo a una introspección y a un punto psicológico que nos sirva para generar una palabra
Ahora que ya está de pleno, en este caso Urano en Géminis, llevamos una semanita, entró el domingo pasado, ahora tenemos de pleno a Urano en Géminis, tenemos a Venus también en Géminis. Yo me voy a permitir, mientras estoy hablando con ustedes, compartir la carta que vamos a tener esta semana y eso nos va a permitir pues como estar un poquitico más conectados con todas estas energías uranianas, ¿no? Porque lo que ofrece Urano en Géminis es que en este caso estemos como más conectados con la diversidad, estemos como más conectados con el mundo de las ideas, estemos como más haciendo insight o referentes en relación a lo imprevisto, la imprevisibilidad que ofrece Urano en Géminis. Hay muchas cosas pasando en el cielo, vamos a hablar algunas generalidades que a mí me parece importante, mientras ustedes también, generalidades, mientras ustedes se van acomodando. Aprovecho para saludar a toda la audiencia, a los que están acá en Instagram. Bienvenidos como todos los sábados, los que están en Facebook, los que me ven desde YouTube, bienvenidos también a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptores en el canal de YouTube, a los nuevos seguidores en Facebook, en TikTok, en Instagram. Gracias también porque ustedes hacen parte integral de estos programas que hacemos todos los sábados. Y sí, nos gusta reunirnos online en vivo para revisar cómo se van acomodando las energías. En este caso, vale la pena resaltar que se trata acerca del mes de mayo, sobre todo en la semana que es del 4 al 10, domingo 10, que será el próximo fin de semana. ¿Cómo lo hacemos? Quiero explicar un poquito en estas generalidades cómo se hace. Lo que yo hago, lo que nosotros hacemos aquí es colocar, en este caso, pasar por la grieta cósmica que es el grado cero de la carta o el grado cero de la astrología, vamos colocando cada uno de los signos, vamos pasando por allí en el mandala y de acuerdo a eso vamos mirando la posición de los planetas, cómo se ubican en el universo y de ahí empezamos a hacer una relación con la psicología de las casas, que son las que trabajan las áreas de la vida. Por eso es una astrología psicológica. El material que yo hago es netamente psicológico para que nos ayude a generar un punto de inflexión, un punto de reflexión también acerca de cómo nos estamos manejando dentro de la órbita planetaria, ¿no? Cómo vamos también danzando nosotros con las energías que el universo propone día, con el astral. Lejos de hacer un contenido o lejos de hacer un material de horóscopo de dulce, no, ese no es mi campo. Yo no hago estos horóscopos de que llega la expareja, que viene el otro, que viene el cheque, que viene aquí. Para aquellos que me han preguntado que por qué mis horóscopos son distintos y que son muy hacia acerca del trabajo de crecimiento personal, sí. Enfoco toda la astrología hacia el punto de vista psicológico de reflexión que nos sirva para reflexionar apoyándonos en la posición de los planetas en relación a los signos zodiacales, casas y aspectos astrológicos que se forman entre sí. Entonces son como varios puntos que convergen en uno solo y arqueometrizando todo esto en la carta, pues nos da un paralelo, por lo menos para esta semana, desde el lunes 4 hasta el domingo 10, de lo que nosotros debemos evitar y en donde nosotros debemos colocar más énfasis en nuestra carta, ¿no? En nuestra vida. Como ustedes pueden observar, todavía vamos a tener esta semana, vamos a tener el sol en el signo de Tauro, de manera tal que todavía muchas personas del signo Tauro van a seguir cumpliendo años. Esta semana que acabó de pasar, tuvimos la entrada de Mercurio en Tauro, cambiando también toda la dinámica ariana. Ya Aries va quedando como más libre, como un poquito más de conciencia también y como un poquito más depurado, ya pasó por Piscis, ya pasó por Aries, entonces esto facilita también las cosas. Urano, todos sabemos que ya está de pleno en el signo de Géminis, no se va a devolver hasta dentro de 84 años a Tauro, lo cual está prácticamente ya trabajando en toda el área mercurial, en toda el área geminiana, lo cual es una muy buena noticia para los signos de aire, como Acuario, como Libra y como el mismísimo Géminis, sobre todo ahora que va a tener también la entrada del Sol, de Mercurio y bueno, este sí que va a ser un cumpleaños bien diferente para los Géminis y revoluciones solares muy distintas para todos los Géminis nunca antes visto, porque la mayoría de los Géminis que estarán cumpliendo años dentro de 15 días o un poco más, pues nunca habían tenido el planeta Urano ahí
de los que esté vivos o a menos que tenga más de 86 años, pero esto hace que obviamente tengan una revolución solar muy distinta, acompañada de Venus, acompañada también de Mercurio, y esto va a facilitar las cosas mucho para Géminis. Bueno, vamos a empezar, vamos a darle inicio con estas generalidades que tenemos. Recuerden que la luna que tuvimos ayer todavía nos deja como muy sensibles y como muy abiertos a estar también en muchas áreas de la vida, como estar muy pensativos. Es normal que siempre que haya una luna llena en el signo de Escorpio, susciten muchas sombras, suscite como una energía muy meditabunda, como una energía muy, sí, como una energía muy concentrada de pronto en introspección, que algunos de ustedes también estén haciendo como esas fases de estar muy pensativos, de muy como muy emocionales en ciertas áreas, un poco extraños. Digamos que sí, podemos decir que para cada uno de nosotros genera unos insights y genera una combustión emocional poco conocida. Máxime con Urano también, ¿no? Hay que recordar que no es solo la luna llena, sino también la posición de Urano que invita a otra cosa. Vamos a empezar en este caso, como es usual, con el signo de Aries y vamos a estar mirando las generalidades que ofrece el mes de mayo a partir del 4 hasta el 10. Recuerden que esto es mayo, primera semana de mayo. A ver cómo se van acomodando estos puntos, por lo menos para el signo de Aries. Aries, lo que debes evitar esta semana, debes evitar a toda costa, según este aspecto astrológico Aries, precipitarte y gastar la energía sin necesidad. Como Marte está a 18 grados en tu signo y en tu casa 1, esto se puede prestar para que Aries sienta, ojo acá, que tiene que hacerlo todo ya. Todo tiene que estar terminado ya. Recuerda, Aries, que tu gran capacidad no es la paciencia. De por sí Aries vino a aprender paciencia y esto se lo está mostrando Saturno. Lo que no debes hacer esta semana, sobreexigirte queriendo tenerlo todo bajo control y que todo esté resuelto ahora mismo. Eso es lo peor que le puede pasar a Aries esta semana, porque entonces empiezan a emerger todas las emociones negativas, frustraciones, iras, enojos, pero ¿cómo así? Se empieza la culpa. Recuerda que tanta actividad planetaria entre Saturno y entre Marte, Quirón también está ahí. Eso es como nunca me siento suficiente. Vigila mucho eso esta semana. Sí, Aries, lo que tú quieres es conseguir esas metas, esos proyectos, darle forma, porque el planeta de la forma, que es Saturno, está pidiendo paciencia, un paso a la vez, un paso a la vez. O la famosa frase, del afán solo queda el cansancio. Entonces, Aries, es una invitación que te hace este horóscopo también a conectar un poco más con el brillo y la genialidad que ofrece Urano en tu casa 3. Aprovecha, Aries, porque tal parece que esta semana la vida también te invita a decir, evita hacerlo difícil y fíjate que ahora se hace más fácil. ¿Cómo puedo hacer las cosas más fáciles? Aprovecha que tienes a Urano, que tienes a Venus en tu casa 3 y eso facilita que las cosas se puedan hacer de una manera distinta, más jovial, diferente, a gusto y también disfrutar del proceso de estar haciendo las cosas. Eso es interesante para ustedes, los arianos que carecen de paciencia. Sin embargo, aquí es donde nosotros podemos aterrizar un poquito más. ¿Cómo vivir las premuras y los afanes? Si tienes un aspecto astrológico Aries tenso, ese es el aspecto entre Marte y Júpiter. Cuando Marte y Júpiter están en tensión en la casa 4 y en la casa 1, como es tu caso o va a ser tu caso de este 4 al 10, es una invitación también a negociar con las prioridades. Recuerda mucho, Aries, que Júpiter se encarga de exagerar las cosas. Cuando Júpiter está mal acomodado con Aries, le da la sensación al carnero de que no está avanzando y de que no está haciendo nada. Júpiter es el signo de la expansión, Júpiter es el signo que quiere hacerlo todo a lo grande, que quiere tener todo ya. Cuando está retraído, quizás en un aspecto cuadrante con Marte, es como un freno. Es como
como que me puedo mover, pero no como yo quisiera moverme y como quisiera haber aterrizado toda esta amplitud o todas estas cosas. Esto lo puedes aplicar a ascendentes en Aries, Soles, Luna, en la familia, en los negocios, en el trabajo. Entonces, muy normal también que se perciba, ¿no? Esta sensación de pesadez, esa es la palabra correcta. Marte en cuadratura a Júpiter da como que cada paso me está pesando mucho y qué será que esto como que no avanza como quiero. Paciencia, porque el máster de la paciencia, el maestro de la paciencia, el profesor, el gurú de la paciencia, es casi nadie que Saturno. Y tienes a Saturno ahí a 9 grados. Y el número 9 conecta muy bien con el ermitaño y el ermitaño no va tan rápido. El ermitaño no es el loco, el ermitaño no es el mago. El ermitaño va a paso lento. Entonces, paciencia le están diciendo a Aries, sí moverse, sí hacer un paso a la vez, que priorizar cómo manejarlo. Y yo creo que una de las áreas también muy favorables, hay que decirlo, pues obviamente el Sol en el signo de Tauro beneficia muchísimo en la casa 2 para que se perciba un ambiente de mayor frescura. Bueno, aprovecho para saludarlos y preguntarles aquí a la audiencia, a los que me están viendo en este momento online en vivo, ¿quiénes son de signo Sol, ascendente Aries o lunas Aries? ¿Y cuál es la prisa? A ver, cuéntenme, cuéntenme cuál es su prisa, cuál es su afán, cuál es la premura, a dónde se quiere llegar, porque esto con Marte ahí, esto el tema es, ¿ah? Los leo por aquí en TikTok, en Instagram, en Facebook. Cuéntenme ustedes cuál es esa premura, cuál es ese afán que los hace de pronto perderse un poquito, ¿no? Bueno, también es sano y vale la pena resaltar que, pues, Aries de por sí es un signo que viene a manejar eso, ¿no? Como los detalles de lo que se debe hacer ya, de lo que se debe manejar. Entonces es un signo que a veces le cuesta mucho trabajo ir como lento. Vamos a pasar a Tauro. Tauro, tu semana del 4 al 10 de mayo, lo que no debes hacer, Tauro, si lo que quieres es aterrizar y concretar esos proyectos y verlos materializado, casa, carro, beca, ahí sí, en lo que tú quieres. ¿Qué no debes hacer, mi estimado Tauro? Hacer las cosas como las venías haciendo antes. Error, alerta roja, urgente, peligro. No, Tauro. Ahora que acabó de salir Urano y está en la casa 2, Urano va a premiar a todos los taurinos que se atreven, que arriesgan, que lo hacen distinto, que lo hacen diferente, que se actualizaron, que están utilizando la tecnología, las herramientas, que se están abriendo a nuevas cosas, que están cambiando incluso hasta su forma de valorarse y de apreciarse y haciéndolo diferente. ¿Qué otra cosa no debes hacer, Tauro, en esta semana del 4 al 10 de mayo si lo que quieres es brillar como lo está haciendo tu sol a 14 grados en la casa 1, con luz propia? No te escondas, Tauro. Muéstrate. El sol está ahí, está en la casa 1, está Mercurio. Habla, conversa. Tal parece que tienes una voz melodiosa. Cuando tenemos a Mercurio de nuestro lado en el ascendente, en la casa 1, le está diciendo a Tauro, cuéntalo tú. Ay, pero es que Tauro dice, pero es que ya todo el mundo habla de eso, pero nadie conoce tu voz. Ah, pero es que qué pereza, más de lo mismo. Pero el mundo es eso. Hazlo con tu energía, hazlo con tu autenticidad, hazlo con tu brillo. ¿Sí? Aprovecha esa energía de sol que está ahí si lo que tú quieres es lograr esas metas. ¿Qué mejor que hay en ti? Es donde está eso auténtico, eso genuino que puedes desarrollar. Lo que no debes hacer esta semana, lo que debes evitar, Tauro, debes evitar también conflictos, en este caso innecesarios. Recordemos que cuando Marte está en Aries junto con Saturno en Aries, pues puede llegar a traerle a Tauro como conflictos con personajes imaginarios. Entonces, recuerda, Tauro, que hay que acudir mucho a hacer esa limpieza de la psique, ¿no? A limpiar esas imágenes, a limpiar esos recuerdos. Entre más drenes, limpies, corrijas tu mundo, en este caso mental, pues mejor te va a favorecer. Y no sostener peleas, digamos, discusiones innecesarias. Esto puede darse mucho por la cuadratura de Marte en relación a Júpiter, que eso se da en la casa 3 de los vecinos, de los amigos, de los aves. A veces
peleas innecesarias que te puedes evitar y eso sí que desgasta la energía. Entonces, fíjate, Tauro, que está siendo muy diciente la energía de esta primera semana del mes de mayo contigo. Además que la mayoría de ustedes pues obviamente están cumpliendo años, el sol está ahí, están teniendo su retorno solar. Incluso hasta para eso hay que desarrollar tecnología, mi estimado Tauro. Si tú ves que estás peleando demasiado por las mismas cosas de hace un mes, de hace 2 meses, de hace un año, de hace 2 años, ay no, qué pereza. Ahí es donde tú, Tauro, debes decir, no, yo no me presto para esto. Siempre la misma pelea con la pareja por lo mismo, o siempre con los hermanos, o siempre más de lo mismo, aunque sea una pelea nueva, como para que haya otro asunto distinto que pelear, pero pelear por lo mismo, los mismos celos, la misma desconfianza, el mismo tema. Es como eso, ¿no? Hay que atender mucho a las cuadraturas de Marte y Júpiter cuando están en la casa 12, como es el caso tuyo, Tauro, y en la casa 3, porque ahí es donde nosotros nos comunicamos con nosotros mismos y de acuerdo al diálogo interno que tengamos, es el diálogo que vamos a utilizar de manera externa con los demás. Tauro, disfruta tu cumpleaños más bien y aprovecha para hacer cosas totalmente novedosas. Más amigos, menos conflictos, es la energía que le está diciendo a los taurinos. A ver si hay tauros de pronto por aquí que me acompañen de manera en el público, si hay personas de signo Tauro. Recuerden que esto aplica también para los ascendentes, ¿verdad? La idea y la dinámica siempre es esa, que ustedes conecten primero con su signo ascendente, después conecten con su signo solar y de últimas conecten con su signo lunar. Entonces, a los que me están preguntando acá en Facebook, los que me están diciendo que se aplica también esta información para ascendentes, claro que sí. Primero el ascendente, como es este caso, y luego solar y de últimas lunar. Géminis, bueno, Géminis, lo que debes evitar esta semana, Géminis, si lo que deseas es brillar con toda tu energía y con todo tu poder. Más poderoso no se puede, Géminis. Aprovecha. ¿Qué debes evitar esta semana? Cotidianidades, rompe esquemas. Eso es lo que está diciendo Venus y Urano en tu casa uno. Atrévete a apostarle a lo nuevo, a lo diferente, a las cosas abiertas, a lo que nunca habías hecho. Es un momento de mucha genialidad. Los genios. Urano es el planeta que rige también las mentes agudas y ágiles como la tuya. Géminis, presta atención. En este 4 al 10, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál es esa idea y por qué no decirlo? Un poco loca, un poco absurda, un poco, uy, y esto es como una locura, esas ideas locuras, pues no todas las ideas que parecen locuras son tan locuras. A veces de esas grandes locuras han salido grandes descubrimientos. No digo todo, claramente, pero es una invitación que hace el universo para Géminis a apostarse a ellos mismos. ¿Qué otra cosa debe evitar Géminis esta semana del 4 al 10? La cuadratura y quizás excesos Géminis, de pronto en gastos o cosas que no se necesiten. Cuando Júpiter está cuadrante con Marte en la casa 2, entonces pueden haber situaciones un poquito tensas, digamos que esto se llama como excesos, ¿no? Júpiter cuando está en estos aspectos con Marte, excesos innecesarios. Evita los excesos en tu vida, Géminis, ahora que estás tan eléctrico, que estás como tan activo, evita mucho esta semana y date cuenta si realmente esto lo necesito, si realmente esto me sirve, si debo utilizarlo o si mejor debería dejarlo para después o no hacer esa inversión. Sobre todo la fuerte tensión que hay entre Marte y Júpiter nos invita a ser precavidos, precaución para Géminis si lo que se busca es esta estabilidad. De otra parte, mi estimado Géminis, hay un gran aspecto astrológico que los beneficia muchísimo y es el gran trígono que ustedes están teniendo por esta época. Y estos trígonos o estos aspectos astrológicos son los que benefician mucho los avances. Plutón desde la casa 9 en un trígono con Urano y próximamente Mercurio está galopando, por eso necesita Géminis, es una necesidad, necesita llevar como su agenda y estar anotando en su agenda
qué está pensando, cómo está pensando, cuáles son las imágenes que se le vienen a la cabeza, cuáles son los números también que está mirando. Géminis es el signo de los números. Entonces es una muy buena semana como para que ustedes lleven un registro. Esto es lo que habla Mercurio en Tauro en la casa 12 para ustedes. Llevar un registro de cómo se está moviendo mi psique, cómo se están moviendo mis pensamientos, cómo se están moviendo mis emociones, cuáles son las emociones recurrentes, a qué es a lo que le estoy apostando casi siempre. Ahí van a encontrar grandes descubrimientos y grandes filosofías de vida y despertares de conciencia. Recuerda Géminis, ascendente, Sol o Luna, que ustedes por esta época están siendo tocados o llamados a la genialidad, a los inventos, a la controversia, a lo disruptivo, a cambiar muchas cosas, empezando por ustedes mismos. Esto suena muy bonito para soles, ascendentes y lunas, pero pues no deja de dar cierto tema de estrés y cierta velocidad que si esta velocidad no se logra alquimizar o hacer consciente, porque esto no es de controlarlo, realmente a Urano en Géminis no lo controlamos, sino que lo vamos viviendo, lo vamos manifestando, lo vamos canalizando, que es distinto a controlar. Sería una maravilla poder controlar a Urano. Poder controlar a Urano en Géminis sería una delicia, pero no, no se trata de controlar, no es controlable, llamémoslo de esta manera, no, no es controlable esto. Por el contrario, nos invita al no control, al que no haya una agenda. Entonces, ¿cómo vivirlo? ¿Cómo vivir toda esta energía tan volcánica que se puede llegar a convertir en estrés o en pesadez o que se puede llegar a convertir en cierto momento de hacer mucho y como que mucha bruma también mental, ¿no? Neuronal. Géminis, busca espacios de cómo canalizar esa energía con el deporte, con los libros, con el trabajo, con la pareja, mejor dicho, busca mil maneras porque ahora más que nunca tu signo mutable está más mutable y transmutable, ¿sí? Que cualquier otro signo del zodiaco. Entonces, aprovechar. Tanto que querías que cambiara Géminis y tanto que querías que pasara algo que realmente te sacara de la zona en la que estabas y te pusiera a vivir en tu propósito de vida, pues ahí está. Ahí lo tienen, enjoy. Enjoy Urano en Géminis por 7 años. Enjoy ahora que tienen ustedes a Mercurio en su casa 12 haciendo bellezas, el sol que alumbra, temas importantes también. Veo que hay muchos Géminis esta semana, ¿no? Veo que hay bastantes Géminis acá en Instagram, en TikTok, en el público. Veo que ahí se mueve mucho la energía geminiana, la energía de redes, la energía de mensajes. Claro, pues calculen ustedes el mensajero de los dioses, pues cómo no van a estar supremamente activos. Tienen yo creo que muchas cosas que celebrar. Eso es algo positivo en este primer mes de mayo. Bueno, vamos a mirar para cáncer. Cáncer, lo que debes evitar del 4 al 10 de mayo en esta primer semana debes evitar obligatoriamente cáncer, estrés innecesario. Este Urano en la casa 12 hace que cáncer se estrese hasta porque pasó una paloma. Cáncer, más relax, inhalar y exhalar, meditación. Evita estreses, evita fatigas, evita que el sistema nervioso, Urano en tu casa 12 con Venus, se estrese sin necesidad. Entonces hay que atender eso. Uno, evita también que tu energía, mira la cuadratura Júpiter-Marte que vas a tener en el yo, que esa cuadratura te lleve también a exponerte en escenarios donde no se está aprovechando la energía. Ser selectivos. Recuerda que también Júpiter logra hacer mucha demanda, muchos temas a la vez y de pronto no poder cumplir con toda la agenda que se quiere con Saturno arriba en la casa 10. Evita cáncer esta semana, una cosa de evitar, temas en relación con hijos. Mira los hijos, si los tienes, qué edades son, y cáncer es un momento de soltar. Eso te dijo la luna Huesac de ayer, 1 de mayo. Soltar temas de hijos, aquí en la casa 5 hay que colocarlo en cáncer, porque esto a cáncer es todo un reto. Y hay que mirar que los hijos son prestados. Esto aplica si tienes hijos. Cáncer, ascendentes, soles y lunas con hijos. Recuerden, sin embargo, es un momento oportuno para revisar qué edad tienen ellos,
si verdaderamente vale todavía el proceso de crianza o no es tan necesario que estés ahí encima con ellos. Esto te va a ayudar mucho también a que puedas irlo viviendo y tener una mejor relación con los tuyos. Yo sé que no es fácil porque la luna pues es el planeta regente de Cáncer y haber tenido una luna en Escorpio el día de ayer abriendo esta semana, esta primera semana del mes de mayo, pues ahí es donde está el trabajo, por lo menos durante los próximos 6 meses. En el tema hijos, a veces a Cáncer quisiera ser como la mamá o el papá de los hijos hasta los 30, hasta los 40, y pues no, no se le puede robar la adultez a los chiquillos. Entonces ahí está para que Cáncer también haga un punto de reflexión, un punto de insight, hasta dónde vale la pena poner autoridad, Saturno en Aries, en la casa 10, hasta dónde vale la pena que yo coloque este punto importante en ellos y hasta dónde vale la pena también dejarlos que vivan su propia madurez, sus propios años, su propia adolescencia, sin tanto tema entre Marte y Júpiter. Yo creo que es una semana movidita para Cáncer. Esta es una semana de proceso, una semana de, como de mucha reflexión, ¿no? No diría solamente para Cáncer, creo que todos los signos en general estamos siendo bastante movidos por esta luna de ayer y la que falta, como mencionábamos al inicio del live. Entonces, eso también hace que las energías se pongan como un poquitico diferentes. No digamos negativo porque no es algo negativo, pero sí que sea un poco diferente a lo conocido, ¿no? Diferente, que sea como algo más marcado. Leo, vamos a mirar con Leo. Leo, lo que debes evitar esta semana del 4 al 10 de mayo, evidentemente Leo debe evitar sobrecargarse sin necesidad, sobre todo en temas laborales. Ahí es donde también invita esta primera semana a soltar y liberar responsabilidades, cotidianidades y un poco a disfrutar del merecimiento, de lo que ya se ha hecho y de lo que ya se ha conseguido. Recuerden que esta es una semana intensa que nos invita a todos los signos del zodiaco a soltar controles, hijos, algún área de nuestra vida y en este caso para ti está muy en relación de los temas de trabajo, de los temas profesionales. Si lo que quieres, Leo, es tener más tranquilidad, estar como más a plome, estar conectando también con las nuevas visiones que la vida te muestra, o mejor, pongámosle nombre, que Saturno te está mostrando en tu casa 9, que esto es una gran ventaja porque cuando Saturno se ubica en la casa 9 en Aries, pues es el comandante diciéndonos, esto hay que hacerlo de esta manera y esta es la nueva filosofía que se debe seguir, lo cual es un aspecto bellísimo también, que le puede servir a Leo para aprender a gobernabilizar su propia idea, su propia materia, su propio destacar de la vida. Bueno, también a pesar de todo este tema de exigencia un poco, es una excelente semana también para que Leo revise los temas de gusto y placer, los temas de disfrutar de los logros. Esto es tan importante para Leo. Su planeta regente es el Sol. Cuando el Sol está en Tauro, en la casa 10, pues también dice, hey, hemos logrado esto. Los créditos, los méritos. No solamente exigir, porque cuando Leo solamente te exiges y te exiges y te exiges, ascendentes en Leo, y te echas encima y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, entonces va quedando de lado también el tema de el reconocimiento. Y fíjense que Leo no es un signo tampoco que esté buscando a toda hora reconocimiento siempre de los demás y que el público aplaude a lo que ellos hacen, no, sino es el reconocimiento de ustedes mismos, el reconocimiento propio. O sea, ¿cómo me estoy reconociendo? ¿Cómo te estás reconociendo, Leo, los logros que has venido desarrollando a lo largo de tu vida? ¿Sí? Creo que es un momento también para darse ese lugar claro para todos aquellos que apliquen, que sean de ascendentes, soles, luna, Leo y que ustedes también tengan esa conexión de decir, sí, pues esto lo he conseguido, esto lo he trabajado, estas han sido mis metas. El Sol y Mercurio cuando llegan a la casa 10 invitan a los Leo a esto, ¿no? A pensar en cómo lo he logrado y cómo he llegado hasta acá. Esa es como una mini recarga, ¿no? Que puede llegar a tener. ¿Hay Leos aquí en el público? ¿Ustedes se han encargado también de mirar eso? Ustedes, los Leo, ascendentes, soles y luna,
¿Se reconocen sus logros, sus triunfos o siempre están más? Y eso va sobrecargando y hace que se perciba que como que no estoy haciendo muchas veces lo que es. A ver, leo por acá en TikTok. Hola Javier, me encantan tus horóscopos. Un abrazote. Qué rico que te guste. Muy bien. Eso está bellísimo. Aquí en Instagram. Hola Javier, me encanta. Ya pasó Aries, ya pasamos Aries. De todas maneras, recuerden que queda grabado en mi canal de YouTube. Esto también se está transmitiendo en el canal de YouTube, entonces ahí va a quedar colgado. Ustedes también lo pueden mirar o pueden pasarse en este momento y de paso suscribirse al canal de YouTube para que puedan disfrutar de la transmisión. Esto mismo que estamos transmitiendo acá por TikTok, por Instagram y por Facebook también está transmitiéndose por YouTube. Entonces, una invitación que también les quede más cómodo. Javier, los leo, me encanta esa información. Qué rico estar los sábados contigo. Un abrazo. Gracias por sus mensajes, gracias por sus likes, gracias por sus tap, porque todo eso me ayuda mucho a que la transmisión continúe. Gracias también por sus bonitos reflexiones también, que me he puesto a leer algunos mensajes de ustedes. Cuando termino, pues tengo así tiempo libre y contestarlos, entonces me gusta también que se conectan mucho con el material que hacemos acá. Un abrazo también para ustedes. Recordarles que tenemos este sábado, el próximo sábado 9 de mayo, tenemos nuestro gran taller de antes, durante y después de los 50, que en este caso va a ser años dorados, y esto lo vamos a estar llevando a cabo el próximo sábado. Nos queda una semanita. Sábado 9 de mayo estaremos haciendo antes, durante y después de los 50 con sus cartas natales, ¿verdad? Todavía están a tiempo para que ustedes se inscriban. Va a ser de manera online, entonces si están en Panamá, en Chile, en Uruguay, México, aquí en la Florida, donde estén, pues pueden conectarse y disfrutar de este maravilloso taller que les va a encantar y vamos a revisar puntos importantes de nuestra carta en relación a Quirón, los 50 años de Quirón y cómo se maneja esto en nuestra vida, ¿no? Tendremos también un espacio donde vamos a poder platicar acerca de sus experiencias también, de cómo lo han vivido y la idea se trata de eso, ¿no? Pasar un rato agradable y que ustedes también se lleven una información que sea valiosa en sus vidas de acuerdo a sus cartas. Eso sin contar una sorpresita que hay por ahí. Entonces ahí les estoy compartiendo el link para que ustedes puedan acceder a separar su cupo, a su entrada y ahí pueden participar de manera online. Recuerden que es el próximo sábado 9 de mayo, entonces pues ya estamos a 8 días de celebrarlo. Vamos con Virgo. Virgo, lo que debes evitar esta semana del 4 al 10 de mayo, sí, lo que estás buscando, Virgo, es renacer. El pasado, pasado es. Déjalo quieto, Virgo. Eso está diciendo Mercurio después de haber salido de Aries de la casa 8 y renovarse, que es tu planeta regente, en la casa 9 con otros pensamientos y otras filosofías y otra temática de vida. Entonces, Virgo, dale vida a lo nuevo, a lo que estás viviendo ahora y prácticamente que el ayer sea simplemente una palabra que se renuncia y queda ahí, en el ayer. ¿Qué más debes evitar esta semana, Virgo, para poder aterrizar los proyectos que estás buscando? Novedad. Eso es lo que pide Urano y Géminis en tu casa 10, que es una casa de labor, que es una casa que exige profesión, exige ahínco. Entonces hay que aprovechar mucho las energías y evitar de pronto hacerlo de manera convencional. Ahora con la entrada de Urano en Géminis, pues no puedes detenerte a hacer las cosas como antes, Virgo. Creo que es una excelente semana para que puedas llevar a cabo todos los procesos laborales con un insight distinto. Eso pide mucho también tu signo, ¿no? Y pide mucho tu planeta. Hacer cosas cotidianamente, pero actualizándote, utilizando herramientas positivas. ¿Qué no debes hacer? Caer en el juicio ajeno. Virgo, si el nodo norte está ahí en la casa 7 en Pisces, pues lo que menos puedes hacer es caer en la crítica. Evita mucho la crítica porque a veces Virgo, buscando tanta perfección y buscando que todo quede como muy cuadradito y todo quede como muy bien, pues también se puede caer
con esa falsa idea, ¿no? Si de pronto eres ascendente en Virgo, Sol o Luna Virgo, pues replantea un poquitico eso y di, bueno, ¿cómo puedo bajarle tres rayitas y cómo puedo disfrutar mejor de estos ambientes que la vida me ofrece, ¿no? De esto que ahora nuevo te está ofreciendo para realizar. Hay algo que me llama mucho la atención y es el tema la luna de ayer. Lo que invitó a soltar a Virgo fueron creencias. Observen que la luna de ayer, luna Huesac, se dio en su casa 3 a 11 grados de su casa 3. Luego entonces hay un tema que hacer también con creencias limitantes o con temas típicos de cómo estaba pensando acerca de las cosas que ya pasaron. Yo creo que también darse espacio, Virgo, con amistades, darse espacios con gente nueva, darse espacios para vivir otros aires, vivir otros ambientes, le va a sentar muy bien a Virgo. Yo sé que no son un signo que les cueste o les quede como tan fácil este tema de fluidez, no es el fuerte. Yo sé que no es el fuerte de Virgo, pero a veces, sobre todo en un mes como este, donde las energías se acomodan tanto en puntos cardinales, en puntos mutables, etcétera, pues hay que hacer un gran trabajo también de ¿y qué pasa si me salgo un poquito de lo cotidiano? ¿Qué pasa si me salgo un poquito de lo normal y me atrevo a vivir con una agenda que no está en la mía? O como por qué, o quién me obliga a vivir de X o de Y motivo. Esa es una pregunta muy interesante para los Virgo. ¿Quién me está obligando que tiene que ser así? A veces las soluciones son más fáciles, pero Virgo puede llegar a complicarlas si no tiene en cuenta que pues nadie te está obligando a hacerlo de esa manera. Hay muchas alternativas de poderlo hacer y esa es como la invitación en general, lo que yo puedo ver en el mandala para los Virgo en esta semana del 4 al 10. ¿Cómo se van percibiendo los Virgo? ¿Qué hay? A ver, los leo por acá. Leo ascendentes, soles o lunas en Virgo. ¿Por qué esta energía como por qué esta energía como así? A ver, ¿cómo vienen ustedes sintiendo el panorama? Hola Javier, ¿das consultas? Sí, mi niña, consultas. Tú puedes pedir la información ahí en las redes sociales. Ahí con mucho gusto puedes buscar para tu consulta. Lo puedes pedir, la puedes solicitar ahí en las redes para los que están preguntando en TikTok. Entonces ahí encuentran los links y ustedes mismos envían el mensaje y ahí se pueden agendar ya para verlo más detenidamente. Lo podemos hacer. Claro, con todo gusto. Pasemos a Libra. Libra, lo que debes evitar esta semana del 4 al 10 si lo que estás buscando es libertad. Libra está buscando libertad. Eh, Soltar al otro, Libra. Soltar al otro. El otro es el otro. Ahora, creo que esta semana, esta primera semana de mayo, la invitación para Libra es liberar al otro de lo que sea. Busca, tú sabrás mejor que yo, Libra, quién es el otro, mamá, papá, pareja, expareja, extrabajo, qué situación debo soltar y qué situación debo liberar para poder fluir mucho mejor. Incluso para que de pronto esa relación conflictiva pueda fluir mejor, la clave siempre va a ser soltar o liberar. Ese es un tema. Otro tema que debes evitar, Libra, en esta semana son los excesos de trabajo. Mira que esto no es tan recurrente en Libra, pero tal parece que Marte y Júpiter ofrecen un escenario de sobreexigencia. Entonces, la exigencia es buena, la sobreexigencia recarga. Tu planeta Venus hace un muy buen aspecto desde la casa 9 para que tú puedas estar mucho más cómodo con lo que te gusta hacer, con los placeres también de la vida, con lo que para ti es importante, ¿no? Cada vez que Venus llega a la casa 9, para mí es importante algo en la vida y le voy a dar más relevancia a eso. Me voy a sentir más cómodo o cómoda con eso. Evidentemente es una etapa muy bonita para que Libra piense en viajes, claro, diríamos mucho Venus en Géminis, en la casa 9 temas viajes con Urano, imprevistos, pero también estos viajes traen un tinte educativo. A veces estos viajes que nos muestra Urano o Venus son viajes al conocimiento, viajes a una forma de pensar distinta, viajes a cuentos distintos.
Cuentos distintos a través de la educación que te permitan, Libra, nutrirte para decirte la vida o narrar tu vida de una manera diferente. Creo que ahí es una gran oportunidad que tú vas a poder encontrar, Libra, contigo mismo para llenarte de esos faltantes que tanto le puedes estar reclamando al otro. Claro, es que esto de tener a Saturno y a Marte en Aries al frente en la casa 7, pues es como mirar al otro y decir, pero ¿cómo que no, Javier? Si es que necesito que el otro haga o no haga. Claro, a veces es complejo, ¿no? No son tareas fáciles, no son tareas que nos queden como muchas veces fácil de poderlo hacer. Casi siempre la tendencia es esa de nosotros, de quererlo solucionar también afuera. Bueno, Libra ofrece un panorama. Recuerden que tenemos una luna que acaba de salir de un proceso de soltar o de muerte y ahora tú recibes esta semana con una luna en tu casa 3 en Sagitario que, mira, otra vez está hablando de airear o de darle visión, ilusión también, ¿por qué no decirlo? La luna en Sagitario se vuelve muy visionera y muy ilusiona, ¿no? Como que me ilusiono acerca de algo. Que la ilusión no es mala, la ilusión es necesaria de todas formas para la vida. Ilusionarme acerca de algo, eso se requiere, es muy biológico, muy humano. Y esa, en medio de esa ilusión también voy como dándole vida o dándole forma a lo que verdaderamente yo quiero vivir en mi existencia. Entonces creo que es una muy buena semana para Libra en ese aspecto de poderse brillar, de poderse iluminar un poquito, de poderse consentir, dedicarse como más tiempo a. En una muy buena posición tienen a Venus y ahora con mayor razón, ¿quiénes son de signo Libra? Ascendentes y soles, porque aquí el tema es más hacia el yo, ¿no? Digamos que todo el mandala del 4 al 10 de mayo ofrece, es un tema más personal, más como de que ustedes lo puedan desarrollar por ustedes mismos, que ustedes puedan como dedicarse más tiempo, no a las cosas que ustedes quieren o a las cosas que les gusta. Creo que ahí es donde van a poder encontrar demasiado insight. Es lo que pide esta semana. Recordemos que para todos los signos del zodiaco estamos siendo llamados a hacer un trabajo de mucha profundidad en estos días. Entonces creo que Libra va a encontrar un gran desafío frente al otro. Nada que no le quede difícil. Digamos que Libra es muy habilidoso. Libra, la mayoría de las personas de signo ascendente, soles o lunas en Libra, son muy habilidosos en temas de relaciones. Ellos saben perfectamente cómo congeniar con el otro, cómo hacerlo para que la relación funcione sí o sí. Entonces no está mal. Escorpio, de esta semana del lunes 4 hasta el domingo 10 de mayo, lo que debes evitar, Escorpio, si quieres sentirte mejor. ¿Qué se debe evitar? Evitar los conflictos de exceso, Escorpio. Recuerda que uno de tus planetas, en este caso Marte, está haciendo un aspecto de mucha tensión con Júpiter que rige los excesos. Y esto es eh, abarcarlo todo a una velocidad rápida y que los resultados se vean ya, típico parecido como Aries, pero aquí en mi forma de pensar y estos conflictos cotidianos o este contraste de libertad, pero al mismo tiempo restricción, eso es lo que hay que evitar esta semana, esos conflictos contigo mismo, esa lucha, la palabra clave, resistencia. Esa resistencia, ya sea emocional, laboral, frente a algo, esa partecita de Marte genera mucha incomodidad. Una de las frases que más me gusta ejemplarizar esta cuadratura de Marte y Júpiter es incómodo. Entonces es una semana donde te pide bastante exigencia para evitar esos puntos de incomodidad. Otra línea que debes evitar, por ejemplo, en esta semana, mi estimado Escorpio, claro, los temas de dieta, ¿no? Los temas de detox, porque la luna llena que tuvimos ayer 1 de mayo le está dando apertura a ustedes para que empiecen a tener una mejor valoración con su cuerpo, mejor atención con ustedes mismos, temas de deporte, temas de gimnasio, temas de cómo lo estás viviendo,
temas de autoestima, no solamente físico, sino también emocional. ¿Cómo me estoy cuidando y qué tanto estoy atendiendo la materia? Entonces, evita, Escorpio, lo que te haga daño, lo que te intoxique. Evita alimentarte de manera orgánica, visual, emocional y mental de todos aquellos productos o servicios que pueden llegar a intoxicar la materia. Eso está pidiendo la luna como un respirar y vivir de manera natural. Yo sé que la palabra natural para Escorpio no es como de sus favoritas, porque Escorpio dice, necesito algo. Escorpio es el signo de la necesidad. Entonces, necesito este tratamiento, necesito este tema, necesito solucionar esto, necesito por acá. Como que la palabra natural, no, como que al natural no se puede, como que esto necesita de algo más. Ahí es donde la vida dice, pues no, tú eres el signo de la química, que hay una fuerte tensión ahora mismo entre Marte y Plutón, que son tus planetas regentes, Plutón haciendo un aspecto de mucha movilización a esquemas del ayer, eso hay que verlo desde la cuadratura que propone a los primeros grados de ustedes los Escorpio, y también Marte que está haciendo lo mismo con el planeta expansivo, que es restringir el poderme abrir como yo quisiera o sentirme como a plenitud. ¿Cómo vivir esta semana, estos aspectos? ¿Cómo vivir con esto? Mucho silencio, ¿verdad? Recuerde que ahora tienes de la mano a Mercurio en Tauro, en este caso Escorpio en la casa 7, y ese silencio te va a permitir generar grandes insights. Silencio, por ejemplo, sobre todo en áreas donde tú sientas que te debes defender o caer en esta tentación de pronto exagerar un poco. Marte, Júpiter. Recordemos que Marte, Júpiter es lo que quiero hacer. Júpiter, la exageración de que no lo puedo, me niego y me polarizo en alguna de las dos y se genera este conflicto. Yo creo que Escorpio es un signo muy magnético. Escorpio es un signo, además de ser muy magnético, es un signo que tiene mayor capacidad de somatización. Siempre he pensado que las personas de ascendente en Escorpio, soles o lunas en Escorpio, tienen gran capacidad para poder somatizar lo que ellos quieran. Esto es muy bonito porque con base a esa somatización pues se pueden hacer grandes transformaciones. El tema es cuando dicha somatización no está tan gobernada por ellos, pues claro, vienen temas de, uy, ¿y esto qué pasó? No, cuando somatizamos lo que queremos, qué delicia. Ay, qué rico somatizar lo que queremos. Pero cuando se somatiza lo que no, ahí es donde no es tan agradable para Escorpio. Sagitario. Bueno, Sagitario es una semana a partir del lunes 4 hasta el domingo 10 de mayo. Y lo que debes evitar, Sagitario, en este caso, es no creer en ti. Eso es lo que debes evitar si lo que consigues o si lo que estás buscando es llegar a esa cúspide, llegar a ese punto importante de tu vida. Fíjate que esta luna llena de ayer logró hacer un barrido y una limpieza de unos esquemas tan negativos que ahora la luna se ubica en una muy buena posición con el planeta Marte en tu casa 5, facultando Sagitario que se puedan lograr las cosas. Lo que meses atrás era un tema difícil, lo que meses atrás no tenía salida, lo que meses atrás estaba como, no se sabe si sí o no, ahora esta semana o este mayo recibe a Sagitario con una luna en ustedes, una luna que los ha depurado. Y recordemos que a finales de mayo, el 31 de mayo, ustedes cierran el mes con una luna llena a 9 grados en su signo. Entonces, esto termina de reafirmar que están en un proceso de renovación, de cambio, de apuesta en la escena. Vale la pena confiar más en ustedes mismos, vale la pena creer más en la gente, en las personas, en los proyectos en general. Tanta actividad en la casa 5 como lo es Saturno, como lo es Marte, Quirón, todo este proceso que se puede vivir en la 5, pues facilita mucho los procesos del hacer y de conseguir algo que a ustedes les beneficie quizás más adelante, a veces no al tiempo, pero sí más adelante. Las pocas restricciones que puedan haber entre Júpiter y Marte, pues son solucionables, además que es su planeta regente y ustedes conocen muy bien en qué momento o hasta dónde va cierto límite y hasta dónde pues no se alcanza, como que hasta dónde tengo estatura
para alcanzar algo y hasta dónde me hace falta. Esa parte la van a estar viviendo mucho en esta primera semana del mes de mayo. Uno de los puntos que yo considero aparte, dicho lo anterior, de mucha facilidad para este signo de Sagitario, pues también son los asuntos de la casa 6. Observemos que por donde va pasando el sol, pues va mostrando y va iluminando un área de nuestra vida con algo nuevo, con un propósito de alegría. El sol no solamente es la energía esencial, sino también ese brillo, ese entusiasmo, esa alegría. La palabra alegría la analizamos mucho en la astrología con el sol. Entonces, qué rico también que Sagitario esté teniendo esa entrada del sol en la casa 6 del trabajo, de los quehaceres, porque invita a que hayan momentos también alegres, a que hayan momentos de rescatar acerca de lo que ustedes hacen o disfrutar, es más bien la palabra, disfrutar de lo que se hace de manera cotidiana. Esto se le puede olvidar mucho a veces a Sagitario y cuando no disfrutamos de lo que hacemos, pues es muy fácil caer en el aburrimiento o es muy fácil también caer en una facilidad porque recordemos algo que ya lo hemos hablado en otros signos, en otros horóscopos, pero esta entradita de Urano en Géminis, pues a ustedes los está obligando la vida también, discúlpeme la palabra que utilizo, pero es así, obligándolos también la vida a cambiar de la A a la Z. Grandes transformaciones y un momento importante porque cuando Urano, el hecho de que Urano haya ingresado a Géminis, se vuelve un reto para Sagitario. Para muchos ascendentes, soles y lunas en Sagitario se vuelve como es la vida diciéndole, bueno, llegó el momento de cambiar muchas cosas, trabajos, dinámicas, relaciones. Yo no lo llevaría única y exclusivamente a un área de la vida. Yo creo que en varias cosas, en varias cosas. Por lo general, desde la astrología convencional, cuando Urano está al frente de nuestro signo regente solar, ascendente o lunar, como es el caso de ustedes, Sagitario, evidentemente pasa algo que parte mi vida en dos. Hay momentos donde como que la vida me va partiendo en dos y ahí es donde ocurren grandes cambios o traslados importantes que van marcando como que antes me manejaba así y ahora lo hago de X o de Y manera. Abrirse en donde hay Sagitarios aquí en el público, en TikTok, en Instagram, en YouTube, creo que hay pocos. Hay como más Escorpio y Piscis. Piscis me queda claro que el top número 10 es Piscis y eso sí me queda clarísimo que me lo muestran las estadísticas de las redes sociales, que Piscis hay más. Ahora, de los demás signos, ¿cómo están? ¿Cómo están por aquí los soles Sagitario, ascendentes, lunas? Miremos a Capricornio. Mientras ustedes escriben y yo los leo, Capricornio, ascendente, Sol, Luna. Lo que debes evitar, Capricornio, esta semana, sí lo que se está buscando, en este caso, es seguridad. Capricornio es un signo que está siendo muy movido, bastante movido en sus puntos laborales. Ahora es cuando este mes de mayo le invita a la vida a moverse más en actividades de trabajo. Urano en Géminis en la casa 6, eso tiene título, Capricornio, viajes. Viajes, movimientos y desplazamientos que invitan a solucionar temas y a solucionar situaciones a través de decisiones rápidas, nuevas, versátiles. ¿Qué más debes evitar esta semana? Esta semana debes evitar, Capricornio, quizás tanta abrumación, tanto conflicto en casa. Marte está en la casa 4 haciendo un aspecto de tensión con Júpiter. Entonces, Capricornio evita desgastes en el hogar, evita desgastes. Recuerda, Capricornio, que la vida nos invita en la casa 4 cuando tenemos a Marte y este aspecto astrológico, que de ahí debemos marcharnos. Entonces, peleas innecesarias o juicios o luchas de poderes también. Esto en la casa 4 en el hogar no funciona muy bien. Entonces ahí es donde hay un desafío, donde la vida también dice en el hogar. Y cuando digo en el hogar no me estoy refiriendo única y exclusivamente en el hogar externo, en la casa, en las paredes, sino en tu hogar como tu casa, es decir, contigo mismo. ¿Cuáles son esas luchas de expansión y contracción, diástole y sístole? Porque ahí está Capricornio, inhalo o exhalo,
Ambas son necesarias, ambas se requieren para la vida. Donde definitivamente me quedo que va a tener Capricornio un gran avance es en los temas de trabajo, en los temas laborales, que eso ya es una gran ganancia, ¿no? Eso ya es mucho decir. Capricornio es un signo que siempre está pensando en una producción. Máxime si tiene metas a corto y a largo plazo, pues en alcanzarlas. De eso se va a encargar este trígono Plutón-Urano en todos los procesos que ustedes estén desarrollando a través de el vínculo con otros también. Y es un momento interesante porque tengamos en cuenta que si el Sol está en el signo de Tauro, pues esto le beneficia mucho a los signos de tierra como Capricornio y como lo es Virgo. Entonces todavía también hay un eje importante, aquí lo voy a señalar, el Sol a 14 grados beneficia, alumbra un poquito las ideas de lo que ustedes puedan querer acerca de su vida, acerca de su maestría, acerca de lo que los llena, los hace sentir plenos. El sol en la casa 5 también invita, ¿por qué no? A soltar un poquitico tanto, a soltar un poquitico tanto qué, ¿cómo llamarle a esto? Tanto compromiso y tanta responsabilidad que puede adquirir un Capricornio ascendente solo luna y este trígono entre el sol en Tauro. Tauro de por sí maneja mucho los placeres. En la casa 5 ofrece diversión y en un aspecto fluidez con ustedes, pues la invitación a que ustedes puedan soltar también ese niño, si es que todavía existe ese niño o esa niña interior en Capricornio, para que logre aflorar, ¿no? Un poquito y llevarlos a la diversión. La vida no es solo compromiso, la vida no es solo solucionar, la vida no es solo estar y servir para hacer y hacer, o sabes, sino también momentos que ustedes puedan dedicarlos a ustedes también. Ahora mismo no hay un planeta como tal encima de Capricornio, no hay una situación, digamos que muy abierta. Júpiter que ha traído beneficios y sociedades y expansiones a través de los demás, eso creo que es uno de los puntos más expansivos que pueden tener. Y claramente la dignidad que tiene Saturno ahora, su planeta regente en Aries, pues es de mucha producción en las bases del mañana. Pero pues tampoco el mundo se construyó en un día. Esto va a llevar un tiempo, Saturno va a estar ahí 2 años y medio. Entonces creo que dentro de esa construcción del nuevo hogar, pues va a ser muy provechoso el tránsito solar que ahora mismo tienen con Tauro y obviamente las nuevas rutas y alternativas que puede ofrecer la vida con Urano en la casa 6, en las casas de los trabajos y de las áreas de mucho compromiso. ¿Quiénes son de signo Capricornio? Ascendentes, soles en Capricornio, lunas capricornianas. Yo he conocido mucha mujer luna Capricornio últimamente, les cuento. Les cuento que he conocido mucha mujer luna Capricornio y la mujer luna Capricornio me gusta mucho porque, aunque tienen su tema, ¿no? Desde la antigüedad que la luna en Capricornio pues no es de los mejores escenarios, pero lo que yo sí he podido notar es que la mujer luna Capricornio tiene mucha capacidad de sostener, ¿no? De sostener, y esto es bueno porque no es solamente sostenerse ni que tenga que sostener al otro, pero me refiero que se vuelve un bastón en la familia. Las mujeres lunas Capricornio casi siempre se vuelven un eje principal para los demás, se vuelven un punto de anclaje o un punto de referencia para los suyos, y eso es clave. Acuario, vamos con Acuario. Acuario, lo que debes habitar esta semana del 4 al 10 de mayo. Si lo que estás buscando, mi estimado Acuario, es tener la mente clara, evita estar tan disperso. Acuario, esta es como si fuera la semana de estar, mejor dicho, en la dispersión total. Lleva tu agenda un poco más aterrizado, prioriza los detalles, analiza un poquito más cuidadoso. Soles ascendentes y lunas en Acuario es una semana que les hace la invitación a estar como más ordenaditos porque hay mucha energía en el aire, hay mucho en ustedes, pero no olvidemos que Saturno también está diciendo, prioriza en Aries, en tu casa 3, aprende a priorizar los detalles. ¿Qué más debes evitar, Acuario, esta primera semana del mes de mayo? Evitar luchas de pensamiento, el mal del pensador. Esta energía, o mejor, llamémosle por su nombre, esta cuadratura de Júpiter y Marte que van a tener ustedes en la casa 3 y 6,
pues los conflictúa mucho en sentido de su forma de pensar en relación a lo que se debe hacer en el mundo laboral. Acuario, ustedes son los rebeldes del zodiaco, eso está muy bonito. Son los novedosos del zodiaco, eso está bello. Pero hay reglas que se deben seguir. Acuario, sigue la regla en tu trabajo. Blanco, blanco, negro, negro, azul, azul. Una cosa es tu opinión, Acuario, otra cosa es que a toda hora tengas que tener la rebeldía en la mano. Porque entonces la rebeldía es muy buena porque revela cosas, porque cambia las situaciones y demás, pero también puede ocasionar Marte-Júpiter conflictos 3 y 6, diálogos innecesarios y conflictos y riñas en lo cotidiano, en lo laboral, en cómo tú te estás moviendo, innecesarias, por una palabra o por un temita, entonces como flojitos y cooperando Acuario, dicho de otra manera, digámoslo de una manera bonita. Estas cuadraturas pues invitan mucho a ser muy didáctico, ¿no? Con el pensamiento. ¿De dónde sale la punción del pensamiento? Donde está Marte en Aries, en la casa 3, que es en su forma de pensar, y dónde va a rebotar. En Júpiter en Cáncer, donde es la casa del trabajo, la cotidianidad. Y pues sí, muy bonito todo este tema de que Acuario sea un signo muy propositivo y muy lleno de ideas. Eso está muy bien. Pero de otra parte, pues también hay que medirse un poquito en los excesos. Eso es lo que está pidiendo esta contracción. De otro lado, pues mejor escenario, creo que lo hemos repetido ya varias veces. Ustedes tienen un súper, súper, hiper, mega escenario ahora con Urano de pleno en Géminis, facilitando mucho. Bueno, podemos decir que no todas las cuadraturas son malas y no todos los trígonos son tan bellos. Alguien me había dicho por ahí, uy, tú eres el primer astrólogo que dice que hay una cuadratura buena. Sí, no todas las cuadraturas son, ay, terribles, qué miedo, tengo una cuadratura. No, no, no todas las cuadraturas son así. Y hay trígonos que tampoco es que favorezcan que tú digas, ay, el gran trígono. Hay trígonos que tampoco son tan así. Entonces, este trígono, por ejemplo, para signos acuarios que estén como en una etapa de mucha ebullición, pues esto puede incluso traerles más bruma y traerles más ruido de la calma que pueden estar queriendo llegar a vivir. Aunque de por sí Acuario no es un signo calmado. Quieren ser calmados y quieren vivir en calma, pero es como si su mente y sus acciones y fueran en todo lo contrario a la calma. No, a veces o muchas veces son ellos los que de manera inconsciente prenden algo y después, ay, tan raro, ¿y esto qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? No, Acuario. Entonces, pues muy bonita la energía para Acuario esta primera semana del mes de mayo. Yo creo que los planetas regentes están marcando puntos claves para ustedes. Quizás lo que hay que evitar es lo que decíamos, una invitación a evitar de pronto la rebeldía donde a veces no es tan necesaria la rebeldía, sino es más necesario seguir una norma o de pronto mostrarla de una palabra o con una manera, de una manera un poco más flexible. Esa también puede ser otra alternativa que le pueda servir. Hay ascendentes, soles, lunas, acuario que podamos tener por aquí, que podamos observar. Maestro, no soy tan así como usted dice. No, yo sé que no, claramente no. No todos los acuarios, yo no estoy diciendo que todas las personas de acuarios sean así ni que les vaya a pasar. No, estos son generalidades, generalidades de lo que estamos hablando, pero no queriendo decir que sea todo. Ya para temas personales de María, Teresa, de Juan, de Marcos, de Pedro, ya para esto los invito a que tengan una sesión conmigo en privado y ya analizando la carta natal en específico de cada persona podremos profundizar hasta dónde va un tema u otro, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí en TikTok dicen que hay varios acuarios, yo soy acuario, ascendente, mi pareja es acuario, en Instagram, en Facebook, bien. Llegamos a Piscis. Piscis del zodiaco. Piscis, ¿qué debes evitar esta semana del 4 al 10 de mayo? Si lo que estás buscando, Piscis, es concretar, materializar tus proyectos. Piscis, las ideas, el mundo mental es el que más brilla en esta primera semana de mayo. El mundo
El mundo de la matemática, el mundo de los números, el mundo de las fracciones, ahí es donde más puedes apoyar. Ahí es donde más energía hay. El sol alumbra la casa 3, ofreciendo un análisis más profundo acerca de cómo lo podemos hacer y cuáles son las maneras o las posibles maneras o alternativas de llevar algo a cabo. ¿Qué debes evitar también esta semana? Piscis es un signo lento. Piscis es un signo lento, Piscis es un signo que avanza suave, Piscis es un signo que se toma su tiempo. Entonces está muy bien tomarse su tiempo, pero de otra manera, la invitación que hace el universo es a buscar qué está más cerca de ustedes, qué es lo que más pueden hacer que ustedes sientan que se facilita más. Esto en temas de producción. ¿Por qué lo digo de producción? La casa 2 es una de las casas que viene más movida en los últimos meses y ahí es donde más nosotros tenemos recursos para poder ejecutar cosas. Entonces, independientemente de cómo se acomoden los planetas en tu carta, busca la manera más práctica, pragmática, la más fácil de poderlo llevar y no tanto la ruta que de pronto los demore, por así decirlo, un poco más o que haga que el proceso sea más lento. Yo creo que ahí es donde le cuesta mucho trabajo quizás a Pisces poderlo aterrizar. A veces Pisces como que se logra hundir mucho en su propia idea o en su propia emoción. Entonces creo que ahí tienen mucho de dónde agarrar Pisces esta primera semana. Neptuno, pues ni hablar. Neptuno va a estar ahí en Aries, en la casa 2 un buen de tiempo. Realmente lo que estamos viendo, o lo que más se analiza en este caso para ustedes es los otros planetas en relación a la luna que tuvieron ayer, por ejemplo, en la casa 9, que ahora la van a tener ustedes en la casa 10, ingresando esta semana de mayo. Y esto también hace una invitación a temas profesionales que así sean pequeños pasos, valdría la pena realizarlo. ¿Qué es un paso pequeño? A lo mejor revisar Pisces si dentro de todos tus proyectos que quieres hacer o la ambición del proyecto grande, cómo lo vas cuadrando para ti mismo, cómo te vas sintiendo más cómodo con ese proyecto, con ese estudio, con esa nueva relación que estás empezando o vas a iniciar o con lo que para ti sea importante en este momento, ¿no? Creo que ahí es donde hay que analizar o decir uno más uno, dos, tres, cuatro. Mercurio está en su casa 3 acompañado del Sol. Próximamente será Mercurio Casimi, donde se alumbran también las ideas de la matemática. Y a veces el mundo no es, sí, sí, una parte muy fluida, pero aquí le está pidiendo como que utilizar la caja de herramientas, como que utilizar lo que ustedes pueden hacer, como que utilizar más sus habilidades. Eso es lo que está buscando. ¿Cómo puedes sacarle provecho a tus habilidades, Piscis, para que sobre esas habilidades el resto de la semana pueda ir fluyendo con lo que tú quieres hacer? Hay una muy buena posición que tienen ustedes en relación a Júpiter, ¿sí? Que beneficia a todos los signos de agua todavía a que muchas cosas se den con poco esfuerzo. Júpiter desde Cáncer facilita las energías para Escorpio y clarísimamente para Piscis. Pero Mercurio con el Sol en la casa 3 dice, esto requiere también de cierta planeación, de cierto orden, de pronto, que ahí es donde pudiera Piscis flaquear, evitar mucho, de pronto el desorden o abrirte tanto a muchas cosas y concretar poco, ¿no? Quizás ahí es un gran desafío en medio de que ese Urano también está ofreciendo un panorama nuevo, un panorama distinto. Esto es junto con revuelto también para Piscis. Ya no están tanto en el proceso de descubrirse ni mirar qué más hay en ustedes, sino aquí ya lo están viendo más hacia la practicidad con la que se puede desarrollar algo en sus vidas, incluso a título emocional, porque no crean, las relaciones de pareja también tienen un ABC, aunque pareciera que es que las relaciones fluyen por sí solas, también hay un ABC, no es solo fluidez y ya. La fluidez se da, pero se da sobre la marcha también de algo que ya está pragmático, de algo que ya es existente. Es una semana donde espiritualmente pues Piscis sigue creciendo, creo que el nodo ha hecho un muy buen trabajo con los piscianos, el nodo sigue avanzando, ya le quedan 4 o 5 grados de Piscis para que abandone el signo y dejar todo el trabajo, es decir que
En un mes, 2 mesecitos, Piscis no va a tener ningún aspecto sobre sí, un planeta directamente, sino que se va a poder mover más dentro del eje de la carta, del mandala, que le ofrece en otras áreas de la vida. ¿Para qué es benéfico esto? Para producción, para hacer, para llevar a cabo. Recordemos que como que saliendo un poquito del horóscopo de la semana del 4 al 10, recordemos que este en general es un año de mucho fuego, de mucha acción, que no pasa nada con que no se emprenda en enero, en febrero, o sea, todavía queda junio, julio, agosto, o sea, todavía hay tiempo, ¿no? Como que no todo tiene que estar dándose ya. A veces es la prisa con la que puede ir Marte, quizás también en la casa 2 y la aceleración que puede brindar, en este caso también Saturno, o la autoexigencia de que yo tendría que estar en algo ya. No, todavía están en tiempos, ¿no? Tampoco hay que llevarlo tan deprisa, todo tiene sus momentos. Y pues esto también lo sabe Piscis y lo conoce muy bien. Creo que es una palabra que le va a acompañar durante esta primera semana del mes de mayo para que ustedes puedan también sentir esa frescura y ese disfrutar de lo que se está haciendo, ¿no? Porque esto también es importante, disfrutar de lo que se hace. Pues bueno, ¿quiénes son Piscis, ascendentes, soles y lunas Piscis? Aquí en el público, Instagram, Facebook, en YouTube, TikTok, hay varios Piscis. Yo sé que la mayoría son piscianos. Pues es una semana en general muy reflexiva. Yo siento las energías para todos los signos del zodiaco. Así no seamos del signo que seamos. Yo siento que es una semana que convoca mucho, nos convoca mucho a ver, ahí está mejor. Nos convoca mucho a estar como muy concentrados también en los temas de la actualidad, ¿no? Definitivamente Urano en Géminis lo mueve todo. Es muy trillador, es muy repetitivo el tema, pero pues así está y así lo vamos a seguir viendo unos meses adelante. Aquí están las perspectivas, signo a signo, para que ustedes la aprovechen. Queda grabado en el canal de YouTube. Aprovechemos también el tiempo que hay para que ustedes puedan ver ascendentes, soles y lunas. Nos vemos muy seguramente en otro episodio. Gracias también por sus comentarios, gracias también por sus insights, por su tiempo y nos vemos en estos días. Un abrazote, disfruten mucho las perspectivas para esta semana. Gracias.